Imagina el rugido de un motor que ha conquistado circuitos enteros, solo para enfrentarse a un abismo de incertidumbre donde cada curva podría ser un tropiezo monumental. Toprak Razgatlioglu, el piloto turco que ha dominado el World Superbike como un titán moderno, ha confesado recientemente que su salto a MotoGP en 2026 no será un paseo triunfal, sino una batalla llena de obstáculos que podrían poner a prueba hasta el último gramo de su legendaria determinación. Este no es solo un cambio de categoría, es una metamorfosis forzada en un mundo donde las motos no son meras máquinas de producción tuneadas, sino prototipos alienígenas diseñados para desafiar las leyes de la física y donde la competencia no perdona ni a los más talentosos. Toprak, con su estilo de frenadas tardías que parecen desafiar la gravedad, sabe que lo que le espera podría diluir su brillo inicial, pero en lugar de esquivar la realidad, la ha abrazado con una honestidad que lo hace aún más humano y relatable en este deporte de superhéroes mecánicos. Para entender la magnitud de esta admisión, hay que retroceder un poco en la trayectoria de este piloto nacido en Alanya, Turquía, en 1996, un lugar donde las playas se encuentran con el asfalto ardiente de las pasiones motorizadas. Toprak no surgió de la nada. Su camino comenzó en las categorías menores del motociclismo turco, donde ya destacaba por una agresividad controlada que recordaba a los grandes del pasado. En 2015, dio el salto al Campeonato Europeo de Superstock 600, ganándolo con una autoridad que llamó la atención de los cazatalentos. Pero fue en el World Superbike donde realmente forjó su legado. Debutando en 2018 con Kawasaki, mostró destellos de genialidad, aunque fue con Yamaha en 2019 cuando todo encajó. Ese año, su primer podio llegó en Magny-Cours, y desde entonces, su ascenso fue meteórico. En 2021, rompió la hegemonía de Jonathan Rea, el rey indiscutible de la categoría, al conquistar el título mundial con una Yamaha YZF-R1 que parecía una extensión de su propio cuerpo. Sus frenadas imposibles, donde el neumático trasero se deslizaba como en una danza calculada, se convirtieron en su sello distintivo, una técnica que le permitía adelantar en lugares donde otros solo veían riesgos. Sin embargo, Toprak no se conformó con un solo trono. En 2023, se mudó a BMW, una marca que llevaba años luchando por relevancia en Superbike, y en solo 2 temporadas, la transformó en una contendiente al título. Para 2024, ya había acumulado victorias que lo posicionaban como el piloto más versátil de la parrilla, capaz de adaptarse a diferentes motos y condiciones. Su victoria en el campeonato de ese año fue un testimonio de resiliencia, especialmente después de lesiones como el neumotórax traumático que sufrió en Magny-Cours, un accidente que lo dejó fuera de varias rondas pero no apagó su fuego interior. Ahora, con 28 años, Toprak mira hacia MotoGP, pero no con los ojos de un novato ingenuo, sino con la sabiduría de quien ha visto lo suficiente para saber que el éxito no es transferible automáticamente. En una entrevista reciente con GP One, confesó que si lucha en MotoGP, el World Superbike podría enfrentar críticas, pero él contraataca con una observación aguda: muchos pilotos de MotoGP tendrían dificultades en Superbike sin una Ducati bajo ellos. Es un toque de ironía sutil, recordándonos que no todas las categorías son iguales, y que la dominancia en una no garantiza nada en la otra. El anuncio de su fichaje por Pramac Yamaha para 2026 llegó como un terremoto en el paddock. Pramac, el equipo satélite de Yamaha que ha producido estrellas como Jorge Martín, necesitaba un piloto con carisma y talento para revitalizar su imagen, especialmente después de una temporada 2025 complicada donde Yamaha luchó por mantener el ritmo con Ducati y Aprilia. Toprak firmó un contrato de 2 años, uniéndose a un proyecto que incluye el desarrollo de un nuevo motor V4 para la YZR M1, abandonando el tradicional Inline 4. Esto suena prometedor, pero Toprak no se engaña. Para este motivo, 2026 será el año más difícil para mí. Quizás el próximo año luche por entrar en el top 10, y no será fácil, pero veremos. El primer año debe ser útil para aprender. No espero nada más que adaptarme a la moto y divertirme. Estas palabras, pronunciadas con esa calma estoica que lo caracteriza, revelan una madurez que contrasta con la ferocidad de su pilotaje. No está vendiendo humo, está preparando el terreno para una transición que podría ser humillante al principio, pero esencial para su crecimiento. Uno de los mayores travels que Toprak ha admitido públicamente es la adaptación al estilo de MotoGP. En Superbike, las motos derivan de modelos de calle, con neumáticos Pirelli que ofrecen un grip amplio y predecible, permitiendo esas frenadas tardías que son su arma secreta. En MotoGP, los prototipos usan Michelins, que tienen una ventana de operación más estrecha, exigiendo una precisión quirúrgica en la gestión de la carga frontal. Gigi D'Agigna, el genio detrás de Ducati, lo resumió perfectamente: el control extremo de Toprak en las frenadas podría ser una espada de doble filo, ya que en MotoGP, sobrecargar el neumático delantero puede llevar a pérdidas de adherencia impredecibles. Además, están los frenos de carbono,
que requieren una fuerza y sensibilidad diferentes, los dispositivos de altura variable que alteran la geometría de la moto en plena recta, y las alas aerodinámicas que generan downforce pero también complican las curvas lentas. Toprak ha probado motos de MotoGP en el pasado, como en un test privado con Yamaha en 2022, y aunque impresionó, sabe que competir a tiempo completo es otro nivel. Los pilotos de MotoGP tendrían problemas en Superbike sin una Ducati, dijo, insinuando que la brecha tecnológica entre categorías es un abismo que pocos cruzan sin magulladuras. Y si ya estás intrigado con cómo un campeón como Toprak podría tropezar en este nuevo escenario, suscríbete al canal para no perderte las actualizaciones sobre su progreso, porque lo que viene en 2026 promete ser un drama digno de las mejores series deportivas. Otro desafío monumental es el cambio de equipo y la pérdida de su crew chief de confianza, Phil Marron. Marron ha estado con Toprak desde 2019, atravesando Kawasaki, Yamaha y BMW, y es el cerebro detrás de muchas de sus victorias. Toprak pidió llevarlo a Pramac, pero el equipo lo rechazó, optando por Alberto Geriba, ex jefe de mecánicos de Enea Bastianini, quien trae experiencia fresca con los neumáticos Michelin actuales. Aunque presione, soy un rookie al fin y al cabo. No tengo el estatus que tengo aquí, pero quizás en el futuro me reúna con Phil, admitió Toprak con una resignación que oculta un fondo de frustración. Es un recordatorio ingenioso de cómo MotoGP es un ecosistema jerárquico, donde los novatos, por talentosos que sean, deben ganarse su lugar. Yamaha justificó la decisión. Un crew chief cuya última experiencia en MotoGP fue en 2016 no encaja en un proyecto que necesita expertise en tecnología puntera. Marron se quedará en Superbike con BMW, trabajando con Miguel Oliveira, lo que añade una capa de ironía. Toprak reemplaza a Oliveira en Pramac, pero pierde a su aliado clave en el proceso. No menos problemático es el tema de su número icónico, el 54. Toprak lo ha usado durante años, pero en Pramac, Fermín Aldeguer, su compañero de equipo, lo reivindica con un tatuaje en el brazo como prueba de devoción. No creo que sea posible usarlo. Fermín lo ha usado desde Moto2 y hasta lo tiene tatuado, así que es duro. Tengo ideas para un número diferente, pero veremos. ¿Pagar por el número? A veces se necesita dinero, pero no creo que sea el caso aquí, confesó Toprak. Es un detalle menor en apariencia, pero simbólico. Perder el 54 es como desprenderse de una parte de su identidad, un recordatorio de que en MotoGP, hasta los números son territorio conquistado. Y hablando de conquistas, Yamaha le regaló recientemente su YZF-R1 campeona de 2021, un gesto que esperó 3 años y que ahora adorna su hogar. Estoy agradecido a Yamaha por hacer de esto un recuerdo inolvidable, dijo, mostrando un lado sentimental que humaniza al guerrero. En el contexto más amplio, la llegada de Toprak coincide con un momento delicado para Yamaha. En 2025, la marca japonesa ha sufrido con la M1, perdiendo terreno frente a la armada Ducati, que domina con su estabilidad y potencia. El nuevo V4, que Toprak probará exclusivamente, promete mejoras en velocidad punta y aceleración, pero Paolo Pavesio, director gerente de Yamaha, es realista. Si termina consistentemente entre el 5º y el 10º puesto el próximo año, serán buenos resultados. Depende de cuán poderosa sea nuestra moto. Podría lograr algunos highlasts. Esto significa que Toprak no solo debe adaptarse a la moto, sino también proporcionar feedback valioso para los cambios regulatorios de 2027, que incluyen neumáticos Pirelli irónicamente, los mismos que usa en Superbike y motores más pequeños. Es una presión adicional, ser rookie y desarrollador al mismo tiempo, en un equipo satélite donde los recursos no son ilimitados. Comparado con transiciones pasadas, el caso de Toprak evoca recuerdos mixtos. Ben Spice, otro campeón de Superbike, ganó una carrera en MotoGP en 2011, pero lesiones y adaptaciones lo frenaron. Cal Crutchlow tuvo podios, pero nunca el título. Álvaro Bautista, que hizo el camino inverso, dominó Superbike con Ducati, pero luchó en MotoGP. Toprak, con su edad óptima y experiencia versátil, podría superar estos precedentes, pero él mismo lo duda. No espero nada más que adaptarme y divertirme. Es una admisión refrescante en un deporte donde el ego a menudo nubla el juicio, y un guiño inteligente a que el verdadero placer está en el proceso, no solo en las victorias. Por supuesto, la competencia en MotoGP es un monstruo aparte. Enfrentará a pilotos como Pecco Bagnaia, el maestro de la consistencia con Ducati, Marc Márquez, el depredador que resurge de las cenizas, y Jorge Martín, su predecesor en Pramac, ahora en un equipo oficial. Estos gladiadores han crecido en el ecosistema de MotoGP, con años de datos y simulaciones a su disposición. Toprak, viniendo de Superbike, donde las carreras son más cortas y el enfoque es en la durabilidad de los componentes de calle, deberá reajustar su mentalidad.
Las carreras de MotoGP son maratones de estrategia, con gestión de neumáticos que puede decidir todo en las últimas vueltas. Y no olvidemos el factor físico. Los prototipos de 1000 centímetros cúbicos exigen una resistencia brutal, con fuerzas G que castigan el cuerpo de maneras que Superbike solo insinúa. A pesar de estos travels, hay optimismo. El director de Pramac, Gino Borsoy, ve en Toprak un potencial disruptor. Su estilo único podría sorprender en circuitos con curvas lentas, donde sus frenadas tardías brillan. Además, el regreso a Yamaha, la marca con la que ganó su primer título, añade un lazo emocional. He estado esperando mi primera moto de campeonato por 3 años, y finalmente está en casa, compartió, un momento que subraya su lealtad. Pero la realidad es cruda. 2026 podría ser un año de humildad, con posiciones medias y lecciones duras, antes de que el verdadero Toprak emerja en 2027 con las nuevas reglas. Y si esta narración te ha hecho sentir la adrenalina de lo que se avecina en MotoGP, dale al botón de suscribirte ahora, porque análisis como este no los encontrarás en los resúmenes rápidos de la tele. Aquí profundizamos en las verdades que hacen vibrar el deporte. Otro aspecto que Toprak ha tocado es el entorno político de MotoGP. En Superbike, ha acusado a rivales de falta de respeto en su batalla por el título contra Nicolo Bulega, diciendo que algunos pilotos no respetan la contienda. En MotoGP, este drama se amplifica. Alianzas entre equipos, influencias de fabricantes y hasta quejas sobre motos rivales como las investigaciones a su BMW en 2025 por supuestas irregularidades, que siempre resultaron limpias, podrían intensificarse. Toprak, con su franqueza, podría chocar con este mundo más diplomático, pero su autenticidad es precisamente lo que lo hace magnético. En el fondo, esta admisión de Big Travels no es una debilidad, sino una estrategia maestra. Al bajar expectativas, Toprak se libera de la presión asfixiante que ha hundido a otros. Recuerda su recuperación de lesiones, después del accidente en Magny Cours en 2024, donde un choque sin airfence lo dejó con un neumotórax, volvió más fuerte, enfocándose en Aragón. Esa resiliencia será clave. Imagina analogías visuales. Es como un león de la sabana africana mudándose a la jungla amazónica. El rey debe aprender nuevos cazaderos, pero sus garras siguen afiladas. O como un chef estrella cambiando de cocina italiana a molecular. Los ingredientes cambian, pero el instinto permanece. A medida que 2026 se acerca, el paddock bulle con especulaciones. ¿Podrá Toprak replicar el impacto de Valentino Rossi en sus primeros años? ¿O será un caso como el de Scott Redding, talentoso pero inconsistente en el salto? Toprak no especula, actúa. Su preparación incluye tests intensivos con la M1, enfocándose en datos telemétricos que en Superbike eran secundarios. Y en un toque personal, su manager Kenan Sofuoglu, expiloto, lo guía con consejos que van más allá de la pista: manejar la fama, las presiones mediáticas y el equilibrio vital. Finalmente, lo que hace esta historia épica es la promesa de redención. Toprak no entra a MotoGP para ser uno más, lo hace para conquistar. Sus admisiones de Travels, desde la adaptación técnica hasta la pérdida de aliados y estatus, son peldaños hacia una grandeza mayor. En 2027, con reglas que nivelan el campo, podría ser el catalizador que Yamaha necesita para volver a la cima. Mientras tanto, su viaje nos recuerda que en el motociclismo, como en la vida, las verdaderas victorias nacen de las batallas más duras. Toprak Razgatlioglu no solo corre, inspira. Y con eso, el telón se cierra en esta anticipación, dejando un eco de motores que promete rugir más fuerte que nunca. El eco de esos motores que promete rugir más fuerte que nunca no es solo una metáfora, es el latido de un desafío que Toprak Razgatlioglu lleva tatuado en el alma, aunque no en el brazo como su compañero Fermín Aldeguer con su número 54. La transición a MotoGP no es solo un cambio de categoría, sino una prueba de fuego que pondrá a prueba cada fibra de su talento, su paciencia y su capacidad para reinventarse. Mientras los aficionados especulan en foros y redes sociales, diseccionando cada palabra de sus entrevistas, Toprak se prepara en silencio, con esa mezcla de humildad y ferocidad que lo ha convertido en un ícono en el World Superbike. Pero el camino hacia 2026 está plagado de detalles técnicos, humanos y hasta psicológicos que merecen ser explorados, porque en ellos se esconde la clave de si este titán turco logrará domar la bestia de MotoGP o si, al menos en su primer año, será la bestia quien lo dome a él. Empecemos por lo técnico, que es donde la mayoría de los pilotos de Superbike tropiezan al llegar a MotoGP. Las motos de Superbike, aunque potentes, son bestias domesticadas, derivadas de modelos que cualquiera con suficiente dinero podría comprar en un concesionario. Tienen un peso considerable, suspensiones más permisivas y una electrónica que, aunque avanzada, no se compara con la complejidad de un prototipo de MotoGP.
La Yamaha YZR M1 que Toprak pilotará en 2026 es un animal completamente diferente, un misil de 1000 centímetros cúbicos con más de 270 caballos de fuerza, diseñado desde cero para exprimir cada milisegundo la pista. Su chasis es más rígido, su centro de gravedad está optimizado para curvas de alta velocidad, y la aerodinámica, con esas alas que parecen sacadas de un jet de combate, transforma la moto en una criatura que se aferra al asfalto como si tuviera garras. Pero esas garras tienen un precio. Cualquier error en la distribución de peso o en la entrada a una curva puede enviar al piloto al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Toprak, con su estilo de frenadas al límite, donde la rueda trasera prácticamente flota, tendrá que recalibrar cada instinto. En Superbike, podía permitirse deslizar la moto como un bailarín en una pista de hielo. En MotoGP, ese mismo movimiento podría significar un desastre. La transición a los neumáticos Michelin es otro capítulo crucial en esta odisea. En Superbike, los Pirelli son como viejos amigos que perdonan pequeños errores, ofrecen un agarre generoso y predecible, especialmente en las frenadas bruscas que son el sello de Toprak. Los Michelin de MotoGP, en cambio, son como una pareja exigente, magníficos cuando se les trata con precisión, pero implacables si se les empuja más allá de su límite. La ventana de temperatura óptima es estrecha, y la gestión del neumático delantero, especialmente en circuitos con curvas lentas como Sachsenring o Valencia, será un rompecabezas. Toprak ya lo sabe. En su test de 2022 con la M1, notó que la moto respondía de manera más nerviosa que su R1, exigiendo una suavidad en el manillar que no está en su ADN natural. Es como aprender a tocar un instrumento nuevo, dijo en una entrevista con Crash.net, con esa media sonrisa que oculta un océano de determinación. En Superbike, toco la batería con fuerza, en MotoGP, parece que tendré que aprender a tocar el violín. Es una analogía que pinta perfectamente el reto. Pasar de la percusión visceral a una delicadeza quirúrgica, sin perder la esencia que lo hace único. Y hablando de esencia, no podemos ignorar el impacto emocional de dejar atrás a Phil Marron, su jefe de mecánicos. Marron no es solo un técnico, es el traductor de los deseos de Toprak en ajustes de suspensión, mapas de motor y estrategias de carrera. Desde 2019, han sido como un dúo musical, afinando cada moto hasta que canta en perfecta armonía con el estilo del piloto. La decisión de Pramac de asignarle a Alberto Geriba, aunque lógica desde el punto de vista técnico, es un golpe duro. Geriba conoce los entresijos de MotoGP, especialmente los neumáticos Michelin y la electrónica actual, pero no tiene la conexión personal que Marron ha construido con Toprak a lo largo de años de victorias y derrotas. Imagina a un director de orquesta tratando de liderar una sinfonía sin haber ensayado con los músicos. Puede funcionar, pero llevará tiempo encontrar el ritmo. Toprak lo sabe, y aunque públicamente mantiene la compostura, Alberto es un gran profesional, estoy seguro de que aprenderemos juntos. Entre líneas se percibe un dejo de nostalgia. Es como si le pidieran a un chef que cocine su plato estrella sin su cuchillo favorito. El resultado puede ser bueno, pero falta ese toque de magia. Otro detalle que añade capas a esta narrativa es el entorno competitivo de MotoGP. Toprak no solo enfrentará a pilotos como Pecco Bagnaia o Marc Márquez, sino también a un sistema donde los datos son el verdadero rey. En Superbike, la telemetría es importante, pero las carreras suelen decidirse por el instinto y la valentía en el cuerpo a cuerpo. En MotoGP, cada sesión de práctica es una mina de información. Los ingenieros analizan cada ápice de curva, cada milisegundo de aceleración, cada variación en la presión del neumático. Toprak, que ha confiado en su intuición para superar a rivales como Jonathan Rea o Álvaro Bautista, tendrá que aprender a hablar el idioma de los ingenieros, un dialecto lleno de gráficos y números que puede sentirse como una camisa de fuerza para un piloto tan visceral. Yamaha, consciente de esto, ya ha programado sesiones extensas de análisis de datos en su base de Gerno di Lesmo, Italia, donde Toprak pasará horas estudiando telemetría junto a los ingenieros de Pramac. Es un contraste brutal con su rutina en Superbike, donde a menudo llegaba al circuito, probaba un par de ajustes y salía a destrozar cronómetros. Y si todo esto te está haciendo imaginar a Toprak luchando contra un dragón tecnológico mientras mantiene su sonrisa confiada, suscríbete al canal, porque esta historia está apenas comenzando, y cada detalle que desentrañemos te acercará más al corazón de este desafío épico. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la presión mediática. En Superbike, Toprak es un héroe nacional en Turquía, pero en MotoGP, será un rookie bajo el microscopio de una prensa global que no tiene piedad. Los titulares ya están circulando. ¿Podrá Toprak romper la maldición de los pilotos de Superbike en MotoGP? O Yamaha apuesta por un campeón, ¿pero a qué costo? Él no es ajeno a esto. En 2024, cuando se rumoreaba su salto, los medios turcos lo elevaron a la categoría de semidios, mientras que algunos blogs europeos cuestionaban si su estilo salvaje encajaría en el refinado mundo de MotoGP.
Toprak responde con su característica mezcla de humor y desafío: que hablen lo que quieran, yo hablo en la pista. Pero la pista de MotoGP no es solo asfalto, es un circo donde cada error se magnifica, y donde un mal fin de semana puede convertir a un campeón en un blanco fácil. El cambio de número también merece un momento de reflexión. El 54 no es solo un número para Toprak, es una extensión de su identidad, un símbolo de su viaje desde las calles de Alanya hasta los podios mundiales. Perderlo a manos de Aldeguer, cuyo tatuaje parece un argumento irrefutable, es un recordatorio de que en MotoGP, incluso las cosas pequeñas requieren negociación. Toprak ha insinuado que podría optar por el 1, un guiño a su título de Superbike, o tal vez el 96, por su año de nacimiento. Pero detrás de la broma sobre no querer pagar por un número, hay una verdad más profunda. En MotoGP, todo tiene un precio, ya sea en esfuerzo, humildad o adaptabilidad. Elegir un nuevo número es un acto simbólico de reinvención, y aunque Toprak lo toma con ligereza, es fácil imaginarlo mirando su casco con un número diferente y sintiendo, aunque sea por un instante, el peso de empezar desde cero. El contexto de Yamaha añade otra dimensión a este desafío. La M1 de 2025 Hectare ha sido criticada por su falta de velocidad punta, un problema que el nuevo motor V4 busca solucionar. Pero desarrollar un motor desde cero es un proceso lleno de riesgos, especialmente para un equipo satélite como Pramac, que no tiene el presupuesto ilimitado de los equipos oficiales. Toprak será, en muchos sentidos, un conejillo de Indias. Sus comentarios en los tests de pretemporada en Sepang y Qatar serán cruciales para ajustar la moto, pero también lo expondrán a posibles fallos iniciales. Si la moto no responde, podría quedar atrapado en el pelotón, luchando por puntos en lugar de podios. Sin embargo, hay un rayo de esperanza: los cambios regulatorios de 2027, que incluyen motores de 850 centímetros cúbicos y la vuelta de Pirelli como proveedor de neumáticos, podrían nivelar el campo. Toprak, con su experiencia en Pirelli, podría tener una ventaja entonces, pero eso está a 2 años de distancia, y el 2026 será un campo minado. En el lado humano, Toprak lleva consigo el apoyo de su familia y de Kenan Sofuoglu, su mentor y manager. Sofuoglu, un 5 veces campeón de Supersport, conoce el sacrificio que implica un salto como este. Toprak no solo corre por él, corre por Turquía, por los niños que lo ven como un héroe, dijo en una entrevista reciente. Este peso cultural no es menor. En un país donde el motociclismo no es tan mainstream como el fútbol, Toprak es un faro de inspiración. Pero también es humano, y las noches largas en los circuitos europeos, lejos de casa, pueden pasar factura. Su rutina incluye yoga y meditación, algo que pocos saben, para mantener la mente clara bajo presión. Es un contraste fascinante. El guerrero que frena al borde del abismo también sabe encontrar calma en la tormenta. Y si esta inmersión en los detalles de la odisea de Toprak te tiene al borde del asiento, suscríbete ahora, porque seguiremos cada paso de esta aventura, desde los tests de invierno hasta las primeras carreras, con análisis que cortan como un cuchillo el ruido del paddock. En última instancia, lo que hace que esta historia resuene es la universalidad del desafío. Toprak no es solo un piloto enfrentándose a MotoGP, es cualquiera de nosotros ante un nuevo comienzo, sabiendo que el camino será duro, pero apostando todo por la gloria. Cada ajuste en la suspensión, cada décima ganada en una curva, cada conversación con su nuevo equipo, será un paso hacia la reinvención. Y aunque 2026 podría traer más lecciones que trofeos, la promesa de ver a Toprak Razgatlioglu rugir en MotoGP, con su estilo indomable y su corazón de león, es suficiente para mantenernos pegados a la pantalla, esperando el día en que el asfalto hable por él una vez más. El eco de esos motores que promete rugir más fuerte que nunca no es solo una metáfora, es el latido de un desafío que Toprak Razgatlioglu lleva tatuado en el alma, aunque no en el brazo como su compañero Fermín Aldeguer con su número 54. La transición a MotoGP no es solo un cambio de categoría, sino una prueba de fuego que pondrá a prueba cada fibra de su talento, su paciencia y su capacidad para reinventarse. Mientras los aficionados especulan en foros y redes sociales, diseccionando cada palabra de sus entrevistas, Toprak se prepara en silencio, con esa mezcla de humildad y ferocidad que lo ha convertido en un ícono en el World Superbike. Pero el camino hacia 2026 está plagado de detalles técnicos, humanos y hasta psicológicos que merecen ser explorados, porque en ellos se esconde la clave de si este titán turco logrará domar la bestia de MotoGP o si, al menos en su primer año, será la bestia quien lo dome a él. Empecemos por lo técnico, que es donde la mayoría de los pilotos de Superbike tropiezan al llegar a MotoGP. Las motos de Superbike, aunque potentes, son bestias domesticadas, derivadas de modelos que cualquiera con suficiente dinero podría comprar en un concesionario. Tienen un peso considerable, suspensiones más permisivas y una electrónica que, aunque avanzada, no se compara con la complejidad de un prototipo de MotoGP.
La Yamaha YZR M1 que Toprak pilotará en 2026 es un animal completamente diferente, un misil de 1000 centímetros cúbicos con más de 270 caballos de fuerza, diseñado desde cero para exprimir cada milisegundo la pista. Su chasis es más rígido, su centro de gravedad está optimizado para curvas de alta velocidad, y la aerodinámica, con esas alas que parecen sacadas de un jet de combate, transforma la moto en una criatura que se aferra al asfalto como si tuviera garras. Pero esas garras tienen un precio. Cualquier error en la distribución de peso o en la entrada a una curva puede enviar al piloto al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Toprak, con su estilo de frenadas al límite, donde la rueda trasera prácticamente flota, tendrá que recalibrar cada instinto. En Superbike, podía permitirse deslizar la moto como un bailarín en una pista de hielo. En MotoGP, ese mismo movimiento podría significar un desastre. La transición a los neumáticos Michelin es otro capítulo crucial en esta odisea. En Superbike, los Pirelli son como viejos amigos que perdonan pequeños errores, ofrecen un agarre generoso y predecible, especialmente en las frenadas bruscas que son el sello de Toprak. Los Michelin de MotoGP, en cambio, son como una pareja exigente, magníficos cuando se les trata con precisión, pero implacables si se les empuja más allá de su límite. La ventana de temperatura óptima es estrecha, y la gestión del neumático delantero, especialmente en circuitos con curvas lentas como Sachsenring o Valencia, será un rompecabezas. Toprak ya lo sabe. En su test de 2022 con la M1, notó que la moto respondía de manera más nerviosa que su R1, exigiendo una suavidad en el manillar que no está en su ADN natural. Es como aprender a tocar un instrumento nuevo, dijo en una entrevista con Crash.net, con esa media sonrisa que oculta un océano de determinación. En Superbike, toco la batería con fuerza, en MotoGP, parece que tendré que aprender a tocar el violín. Es una analogía que pinta perfectamente el reto. Pasar de la percusión visceral a una delicadeza quirúrgica, sin perder la esencia que lo hace único. Y hablando de esencia, no podemos ignorar el impacto emocional de dejar atrás a Phil Marron, su jefe de mecánicos. Marron no es solo un técnico, es el traductor de los deseos de Toprak en ajustes de suspensión, mapas de motor y estrategias de carrera. Desde 2019, han sido como un dúo musical, afinando cada moto hasta que canta en perfecta armonía con el estilo del piloto. La decisión de Pramac de asignarle a Alberto Geriba, aunque lógica desde el punto de vista técnico, es un golpe duro. Geriba conoce los entresijos de MotoGP, especialmente los neumáticos Michelin y la electrónica actual, pero no tiene la conexión personal que Marron ha construido con Toprak a lo largo de años de victorias y derrotas. Imagina a un director de orquesta tratando de liderar una sinfonía sin haber ensayado con los músicos. Puede funcionar, pero llevará tiempo encontrar el ritmo. Toprak lo sabe, y aunque públicamente mantiene la compostura, Alberto es un gran profesional, estoy seguro de que aprenderemos juntos. Entre líneas se percibe un dejo de nostalgia. Es como si le pidieran a un chef que cocine su plato estrella sin su cuchillo favorito. El resultado puede ser bueno, pero falta ese toque de magia. Otro detalle que añade capas a esta narrativa es el entorno competitivo de MotoGP. Toprak no solo enfrentará a pilotos como Pecco Bagnaia o Marc Márquez, sino también a un sistema donde los datos son el verdadero rey. En Superbike, la telemetría es importante, pero las carreras suelen decidirse por el instinto y la valentía en el cuerpo a cuerpo. En MotoGP, cada sesión de práctica es una mina de información. Los ingenieros analizan cada ápice de curva, cada milisegundo de aceleración, cada variación en la presión del neumático. Toprak, que ha confiado en su intuición para superar a rivales como Jonathan Rea o Álvaro Bautista, tendrá que aprender a hablar el idioma de los ingenieros, un dialecto lleno de gráficos y números que puede sentirse como una camisa de fuerza para un piloto tan visceral. Yamaha, consciente de esto, ya ha programado sesiones extensas de análisis de datos en su base de Gerno di Lesmo, Italia, donde Toprak pasará horas estudiando telemetría junto a los ingenieros de Pramac. Es un contraste brutal con su rutina en Superbike, donde a menudo llegaba al circuito, probaba un par de ajustes y salía a destrozar cronómetros. Y si todo esto te está haciendo imaginar a Toprak luchando contra un dragón tecnológico mientras mantiene su sonrisa confiada, suscríbete al canal, porque esta historia está apenas comenzando, y cada detalle que desentrañemos te acercará más al corazón de este desafío épico. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la presión mediática. En Superbike, Toprak es un héroe nacional en Turquía, pero en MotoGP, será un rookie bajo el microscopio de una prensa global que no tiene piedad. Los titulares ya están circulando. ¿Podrá Toprak romper la maldición de los pilotos de Superbike en MotoGP? O Yamaha apuesta por un campeón, ¿pero a qué costo? Él no es ajeno a esto. En 2024, cuando se rumoreaba su salto, los medios turcos lo elevaron a la categoría de semidios, mientras que algunos blogs europeos cuestionaban si su estilo salvaje encajaría en el refinado mundo de MotoGP.
Toprak responde con su característica mezcla de humor y desafío: que hablen lo que quieran, yo hablo en la pista. Pero la pista de MotoGP no es solo asfalto, es un circo donde cada error se magnifica, y donde un mal fin de semana puede convertir a un campeón en un blanco fácil. El cambio de número también merece un momento de reflexión. El 54 no es solo un número para Toprak, es una extensión de su identidad, un símbolo de su viaje desde las calles de Alanya hasta los podios mundiales. Perderlo a manos de Aldeguer, cuyo tatuaje parece un argumento irrefutable, es un recordatorio de que en MotoGP, incluso las cosas pequeñas requieren negociación. Toprak ha insinuado que podría optar por el 1, un guiño a su título de Superbike, o tal vez el 96, por su año de nacimiento. Pero detrás de la broma sobre no querer pagar por un número, hay una verdad más profunda. En MotoGP, todo tiene un precio, ya sea en esfuerzo, humildad o adaptabilidad. Elegir un nuevo número es un acto simbólico de reinvención, y aunque Toprak lo toma con ligereza, es fácil imaginarlo mirando su casco con un número diferente y sintiendo, aunque sea por un instante, el peso de empezar desde cero. El contexto de Yamaha añade otra dimensión a este desafío. La M1 de 2025 Hectare ha sido criticada por su falta de velocidad punta, un problema que el nuevo motor V4 busca solucionar. Pero desarrollar un motor desde cero es un proceso lleno de riesgos, especialmente para un equipo satélite como Pramac, que no tiene el presupuesto ilimitado de los equipos oficiales. Toprak será, en muchos sentidos, un conejillo de Indias. Sus comentarios en los tests de pretemporada en Sepang y Qatar serán cruciales para ajustar la moto, pero también lo expondrán a posibles fallos iniciales. Si la moto no responde, podría quedar atrapado en el pelotón, luchando por puntos en lugar de podios. Sin embargo, hay un rayo de esperanza: los cambios regulatorios de 2027, que incluyen motores de 850 centímetros cúbicos y la vuelta de Pirelli como proveedor de neumáticos, podrían nivelar el campo. Toprak, con su experiencia en Pirelli, podría tener una ventaja entonces, pero eso está a 2 años de distancia, y el 2026 será un campo minado. En el lado humano, Toprak lleva consigo el apoyo de su familia y de Kenan Sofuoglu, su mentor y manager. Sofuoglu, un 5 veces campeón de Supersport, conoce el sacrificio que implica un salto como este. Toprak no solo corre por él, corre por Turquía, por los niños que lo ven como un héroe, dijo en una entrevista reciente. Este peso cultural no es menor. En un país donde el motociclismo no es tan mainstream como el fútbol, Toprak es un faro de inspiración. Pero también es humano, y las noches largas en los circuitos europeos, lejos de casa, pueden pasar factura. Su rutina incluye yoga y meditación, algo que pocos saben, para mantener la mente clara bajo presión. Es un contraste fascinante. El guerrero que frena al borde del abismo también sabe encontrar calma en la tormenta. Y si esta inmersión en los detalles de la odisea de Toprak te tiene al borde del asiento, suscríbete ahora, porque seguiremos cada paso de esta aventura, desde los tests de invierno hasta las primeras carreras, con análisis que cortan como un cuchillo el ruido del paddock. En última instancia, lo que hace que esta historia resuene es la universalidad del desafío. Toprak no es solo un piloto enfrentándose a MotoGP, es cualquiera de nosotros ante un nuevo comienzo, sabiendo que el camino será duro, pero apostando todo por la gloria. Cada ajuste en la suspensión, cada décima ganada en una curva, cada conversación con su nuevo equipo, será un paso hacia la reinvención. Y aunque 2026 podría traer más lecciones que trofeos, la promesa de ver a Toprak Razgatlioglu rugir en MotoGP, con su estilo indomable y su corazón de león, es suficiente para mantenernos pegados a la pantalla, esperando el día en que el asfalto hable por él una vez más. La promesa de ver a Toprak Razgatlioglu rugir en MotoGP, con su estilo indomable y su corazón de león, no es solo una expectativa deportiva. Es una narrativa que mezcla audacia, sacrificio y esa chispa de humanidad que hace que un piloto trascienda el asfalto y se convierta en un símbolo. Cada paso que da hacia 2026 es como el de un alpinista enfrentándose a una cumbre desconocida, con la certeza de que el viento será más frío y las rocas más afiladas de lo que jamás experimentó en las laderas más familiares del World Superbike. Los detalles de este desafío no son solo técnicos o emocionales, también abarcan un universo de matices tácticos, culturales y hasta filosóficos que pintan un retrato más profundo de lo que significa para Toprak lanzarse a este abismo. Porque no se trata solo de pilotar una moto más rápida, se trata de redefinir quién es en un escenario donde las reglas son nuevas, los rivales son titanes y hasta el más mínimo error puede convertirse en un eco que resuene durante meses en las redes sociales y los titulares. Uno de los aspectos más fascinantes de esta transición es cómo Toprak está abordando la preparación física y mental para MotoGP. En Superbike, su físico robusto y su resistencia natural le permitían soportar las carreras de 20 vueltas sin demasiada complicación, incluso tras el castigo de lesiones como el neumotórax de 2024. Pero MotoGP es un animal diferente. Las carreras,
que pueden extenderse hasta 27 vueltas en circuitos como Phillip Island, exigen una combinación de fuerza, resistencia aeróbica y una capacidad casi inhumana para mantener la concentración bajo fuerzas G que harían tambalear a cualquiera. Toprak ha intensificado su régimen de entrenamiento, trabajando con un preparador físico especializado en deportes de motor que ha diseñado sesiones que simulan las demandas de una MotoGP. Esto incluye ejercicios de cuello para resistir la presión aerodinámica, entrenamientos de alta intensidad para mejorar la recuperación entre sesiones y simuladores que replican las vibraciones de un prototipo a 300 km por hora. Es como prepararte para correr un maratón mientras alguien te sacude como si estuvieras en una licuadora. Bromeó en una charla con Motorsport.com, dejando caer una de esas perlas de humor que suavizan la intensidad de su compromiso. Y si esta inmersión en el mundo de Toprak te está haciendo vibrar con la anticipación de lo que viene, suscríbete al canal, porque vamos a seguir cada giro de esta historia, desde los entrenamientos más duros hasta los momentos en que el asfalto revele si este león puede rugir en MotoGP. Otro detalle crucial es su enfoque en la ergonomía de la Yamaha M1. En Superbike, Toprak podía moldear la moto a su estilo, ajustando el manillar, los reposapiés y la posición del asiento para maximizar su control en las frenadas tardías. Pero en MotoGP, los prototipos son menos flexibles. La M1 está diseñada para un equilibrio entre velocidad y agilidad, y cualquier cambio en la ergonomía debe pasar por el filtro de los ingenieros, que priorizan datos aerodinámicos y telemetría sobre las preferencias del piloto. Toprak ya ha trabajado con el equipo de Pramac en sesiones de simulador en 3D para encontrar una configuración que le permita sentirse cómodo sin comprometer el rendimiento. «Quiero que la moto sea una extensión de mí, no una jaula», dijo, una frase que resume su filosofía de pilotaje, libertad controlada, como un halcón que planea antes de lanzarse en picado. El papel de Kenan Sofuoglu, su mentor, es otro pilar que merece atención. Sofuoglu no es solo un excampeón, es un estratega que entiende el peso de las decisiones fuera de la pista. Ha guiado a Toprak desde sus días en las categorías menores, ayudándolo a navegar contratos, sponsors y la presión de ser un ícono en Turquía. En MotoGP, Sofuoglu está desempeñando un rol aún más activo, asesorándolo sobre cómo manejar las dinámicas del paddock, donde las alianzas entre equipos y las negociaciones con patrocinadores pueden ser tan competitivas como las carreras mismas. Kenan me dice que no me preocupe por lo que no controlo, pero que nunca baje la guardia, reveló Toprak en una entrevista reciente. Es un consejo que refleja la dualidad de MotoGP, un deporte donde el talento en la pista debe ir acompañado de astucia en las oficinas. Sofuoglu también está ayudando a Toprak a construir una red de contactos en MotoGP, desde ingenieros hasta otros pilotos, para suavizar su integración en un mundo donde los rookies suelen ser vistos como presas fáciles. El aspecto cultural no es menos relevante. En Turquía, Toprak es más que un piloto, es un héroe que ha llevado el motociclismo a un país donde el fútbol reina supremo. Cada victoria suya en Superbike era celebrada como un triunfo nacional, con titulares en los diarios y mensajes de apoyo de políticos y celebridades. Pero en MotoGP, el escenario es global, y Toprak sabe que su estatus de estrella local no le garantiza nada. La prensa internacional, especialmente en Europa, es conocida por su dureza con los novatos. Ya hay quienes comparan su llegada con la de otros pilotos de Superbike que no lograron brillar, como Scott Redding o Cal Crutchlow en sus peores momentos. Toprak, sin embargo, no se inmuta. Que escriban lo que quieran, yo no leo titulares, leo cronómetros, dijo con esa mezcla de confianza y sarcasmo que lo hace tan carismático. Pero no es inmune a la presión. Su equipo de comunicación, liderado por Sofuoglu, está trabajando en una estrategia para manejar las redes sociales, donde un mal resultado puede convertirse en un meme viral en cuestión de horas. Otro detalle que añade complejidad es la relación con su nuevo compañero de equipo, Fermín Aldeguer. En Pramac, Aldeguer llega con su propia historia, un talento joven que ha dominado en Moto2 y que, a diferencia de Toprak, ya conoce el ecosistema de MotoGP. La rivalidad por el número 54 es solo la punta del iceberg. En la pista, Aldeguer será un punto de referencia directo para Toprak, alguien con quien inevitablemente lo compararán. Si Aldeguer logra mejores resultados en 2026, la narrativa podría girar en contra de Toprak, pintándolo como el campeón de Superbike que no pudo con el gran salto. Pero Toprak no ve esto como una amenaza, sino como un desafío. Fermín es rápido, y eso es bueno. Me gusta tener a alguien que me empuje, dijo, mostrando una mentalidad que combina competitividad con respeto. Es una dinámica que promete fuegos artificiales, especialmente en circuitos como Mugello, donde el estilo agresivo de ambos podría chocar en las curvas. La preparación técnica también incluye un enfoque en los circuitos de MotoGP, muchos de los cuales Toprak conoce solo de forma superficial. Aunque ha competido en pistas como Portimao o Misano en Superbike,
las configuraciones de MotoGP son diferentes, con menos zonas de escapatoria y una exigencia mayor en la precisión. Circuitos como Los Ailes, con sus rectas largas y curvas rápidas, serán un terreno desconocido donde la velocidad punta de la M1 será puesta a prueba. Toprak ya ha estudiado vídeos on-board de pilotos como Fabio Quartararo y Jorge Martín para entender cómo abordan estas pistas, pero sabe que la teoría es solo el comienzo. Ver es una cosa, sentir la moto la curva 1 a 300 km/h es otra, admitió con una risa que no oculta el respeto que le tiene al desafío. Yamaha le ha proporcionado acceso a un simulador de última generación en su fábrica, donde puede practicar cada circuito con un nivel de detalle que incluye hasta las vibraciones del asfalto. Y si esta exploración de los entresijos de la transición de Toprak te tiene enganchado, suscríbete ahora, porque cada detalle de esta aventura, desde las sesiones de simulador hasta los primeros enfrentamientos en la pista, será un capítulo que no querrás perderte. En el fondo, lo que hace que esta historia sea tan magnética es la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que Toprak proyecta. No es el típico rookie que llega con promesas vacías, es un campeón que reconoce los obstáculos, pero que está dispuesto a enfrentarlos con todo lo que tiene. Cada hora en el gimnasio, cada reunión con los ingenieros, cada conversación con Sofuoglu, es un ladrillo en la construcción de su nuevo legado. Y aunque 2026 podría ser un año de aprendizaje, con más caídas que podios, la chispa en los ojos de Toprak nos recuerda que los verdaderos campeones no se miden solo por los trofeos, sino por la valentía de empezar de nuevo, de enfrentarse al abismo y decir, aquí voy. El asfalto espera, y con él, la oportunidad de que Toprak Razgatlioglu escriba un nuevo capítulo en su leyenda, uno que resuene mucho más allá de los circuitos, en el corazón de quienes creen que los sueños más grandes nacen en los momentos más duros.